Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial y muy de moda, que es la ansiedad. Vamos a hablar de la ansiedad generalizada, vamos a hablar de las fobias y del pánico, cómo estos afectan nuestra vida normal y en qué momento estos comienzan a ser un trastorno. Para comenzar, me gustaría recalcar que estos sentimientos, estas emociones es algo que nosotros sentimos en algunos momentos de forma normal en nuestra vida. Todos en algún momento hemos sentido ansiedad, miedo y angustia. Sin embargo, ¿te has preguntado cuándo deja de ser un trastorno, cuándo deja de ser una emoción normal y comienza a ser un trastorno? Eh, Vamos a explicar básicamente lo que nos dice el DSM, que es el Manual de Criterios Diagnósticos de estas enfermedades. Es una herramienta clínica que es utilizada por psicólogos y psiquiatras para hacer los diagnósticos y veremos ejemplos y casos de la vida real. Empezaremos con las fobias. Las fobias son un miedo marcado y persistente a alguna situación, a algún animal e incluso a algunos objetos. Son muy diferentes y pueden ser, digamos, muy variados. El DSM-4 nos explica que es un miedo que surge ante una situación claramente identificable como volar, sangre, las alturas o ciertos animales. La exposición a este estímulo casi siempre crea una respuesta inmediata en la que genera angustia, por ende se refleja de forma física en ansiedad y puede llegar a caer incluso en un ataque de pánico. Hay criterios diagnósticos clave para este trastorno y uno de ellos es el miedo desproporcionado con respecto al peligro real. Las personas no identifican que hay una situación que más allá de que les desagrade, no es peligrosa y actúan como si estuvieran en una situación real de peligro. La persona en ocasiones reconoce que este miedo es irracional y se evita lo mayor posible y activamente este tipo de estímulos, de situaciones que generan esta respuesta. En niños se dice que el miedo tiene que durar mínimo 6 meses. Un ejemplo real es una persona que, por ejemplo, tiene fobia a las agujas, que no se puede hacer análisis de sangre, que no tiene ni siquiera la capacidad de irse a tomar sus vacunas porque empieza, solo de pensar en una jeringa, desarrolla síntomas como taquicardia, sudoración, incluso mareos, lo que puede posponer tratamientos médicos e incluso puede ser agravante de muchas enfermedades. Ahora vamos a hablar un poco respecto al trastorno de pánico. Este nos indica el DSM que se refiere a sufrir ataques de pánico inesperados y recurrentes debido a una preocupación persistente. Generalmente es durante menos de un mes para poder ser diagnosticado y se conocen también como un episodio que dura en su pico 10 minutos y al menos incluye 4 de los siguientes síntomas físicos. Los más comunes son palpitaciones o aceleración del corazón, sudoración, temblor, sensación de dificultad para respirar, dolor o malestar en el pecho, incluso náuseas, mareo, hasta caer incluso en el desmayo. Estas personas también en ocasiones muestran síntomas más graves como es miedo a perder el control o a volverse locos, miedo a morir y escalofríos muy fuertes o sofocos. Un ejemplo real puede ser, por ejemplo, una persona que estaba en alguna reunión de trabajo y por los nervios, por cuestión del estrés, empezó a sentir que le faltaba el aire, su corazón empezó a palpitar muy fuerte, pensó o sintió que se le iba a salir como el corazón del pecho y pensó que iba a poder incluso llegar a un infarto. Desde ese entonces, por decir, esta persona puede evitar este tipo de reuniones, lugares cerrados, porque tiene miedo a que estos síntomas regresen en cualquier momento y puedan incluso comprometer alguna de sus áreas, ya sea laborales o sociales. No todos los ataques de pánico indican un trastorno de pánico, esto es importante. El diagnóstico se da cuando hay una recurrencia y una preocupación persistente por esta situación. La mayoría de las personas que tienen que padecen este trastorno han tenido ya bastantes experiencias y situaciones en distintos contextos, por lo que incluso las familiares y las personas cercanas que lo conocen tienen un poquito más de sentido de apoyo ante este tipo de respuestas.
Vamos a hablar un poco de el trastorno de ansiedad generalizada, mejor conocido como TAG. Este se caracteriza por una preocupación excesiva, persistente y generalmente incontrolable sobre distintos y múltiples aspectos de la vida diaria o incluso de la cuestión cotidiana, no temas que vemos todos los días, entre ellos la salud, el trabajo, el dinero y nuestras relaciones personales. Muchas de estas preocupaciones ocurren a lo largo de nuestra vida de forma normal, pero cuando ocurren durante al menos por 6 meses y presentan estos síntomas de los que estoy a punto de mencionar, se tiene que considerar un trastorno y tratar de diferentes formas, incluso con fármacos. Según el DSM-4, en su versión reestructurada, los criterios son una preocupación difícil de controlar sobre varias actividades o eventos. Incluso la ansiedad generalmente está asociada al menos con 3 de los siguientes síntomas: inquietud o sensación de estar al límite, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Estos son demasiado comunes y son parte muy, digamos, relacionada al trastorno de ansiedad generalizada, ya que las personas que no pueden controlarse ante cuestiones que les generan ansiedad, los síntomas son muy claros y el cuerpo generalmente tiene esta alteración en diferentes funciones que nos pueden afectar en la parte social, laboral, o incluso puede desarrollar otros trastornos como puede ser trastornos del sueño, trastornos alimentarios, y todo esto al final del día termina siendo un agravante que interfiere significativamente con el funcionamiento de una persona en sus áreas laborales, sociales, personales. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona que tiene la incertidumbre y la preocupación de perder su trabajo, de que sus hijos se enfermen, de que sus padres vayan a morir, de que se esté ahorrando lo suficiente, por lo cual todo este tipo de preocupaciones hacen que la persona generalmente esté bajo un estado de tensión. Cuando esto pasa, pues generalmente batalla para dormir, se siente agotada, y aunque muchas de sus preocupaciones sabe que no las puede atender al mismo tiempo, y incluso muchas de ellas no son realistas ni son problemas, cuando menos en ese momento, hay personas a las que no les puede, no les deja de dar vueltas ese tipo de cosas, y termina por afectar gravemente la tranquilidad y la armonía de una persona. Como pudimos notar con algunos de los ejemplos, hay ocasiones en las que tenemos comportamientos de forma cotidiana relacionados con la ansiedad, con el miedo, con las fobias incluso. Sin embargo, nosotros podemos clasificar de alguna forma muy objetiva todos los síntomas y los tiempos que nos refieren un trastorno clínico que tiene que ser atendido de forma profesional, y siempre que estas emociones sean intensas, persistentes y comiencen a limitar tu vida, es cuando vale la pena pedir ayuda profesional. Todos estos trastornos muchas veces son invisibles, no se terminan de manifestar claramente, sin embargo existen y son reales, mucha gente los sufre y los padece, y lo bueno de esto es que tienen tratamiento. Existe la psicoterapia, la educación emocional y en algunos casos la medicación farmacológica. Si alguna vez te has llegado a sentir identificado con alguna situación de las mencionadas, puedes dejar un comentario, puedes platicarnos tu experiencia y con mucho gusto lo vamos a leer. Básicamente este fue un resumen muy breve de estos trastornos. Mi nombre es Antonio Frangos y nos vemos en el siguiente video.